estuvimos hablando acerca de algunos ataques que la Biblia ha experimentado a través de los tiempos. Y pues me acuerdo que comenzábamos con el ataque del rey Josías, ¿se acuerdan? En Jeremías capítulo 36, del 1 al 32. Una vez más observábamos cómo este rey trató de destruir la palabra de Dios, ese rollo que contenía la palabra. Y bueno, agarró cortaplumas, lo cortó ese rollo y lo tiró al fuego sin ningún temor, sin ninguna reverencia para con Dios. Y bueno, según la narrativa, como observamos ahí en Jeremías 36, especialmente en el versículo 28, dice la Escritura: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Entonces vemos cómo Dios dicta una vez más su palabra y nuevamente su palabra continúa adelante. Así que recuerden aquellos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento: la hierba se seca, la flor se cae, pero mi palabra dice continúa, va a permanecer para siempre. Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. La primera cita que les daba era de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es una cita de Isaías capítulo 40, versículos 6 al 9. Si usted no tiene una Biblia que tiene referencias, ahí entonces animo a que escriba Isaías 40, 6 al 9, al lado de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25. Dice el apóstol Pedro, sigue adelante diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que acuérdense que la Biblia ha sufrido muchos ataques a través de los tiempos. No solamente la Biblia, sino también aquellos que predican acerca de la Biblia. Si ustedes se acuerdan, los apóstoles, todos ellos pues murieron por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar la palabra. ¿Se acuerda que a Pedro y a Juan lo metieron en la cárcel en Jerusalén, en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, y los amenazaron a no hablar más acerca de Cristo? Entonces los apóstoles, Pedro dice: bueno, pues juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios a ustedes, pero una cosa les vamos a decir: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos capítulo 5 y verso 29. Bueno, pues fueron atacados por predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jacobo en Hechos capítulo 12, versículo 1? Después de que le pasó algo a Jacobo, dice la Escritura en Hechos 12, 5, versículo 4, que a Pedro también lo metieron en la cárcel. Y luego versículo 5 y versículo 12 de Hechos capítulo 12 muestra cómo la iglesia estaba en la casa de María orando a favor de Pedro y obviamente también por la familia de Jacobo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jacobo ahí en Hechos 12, versículo 1? ¿Okay? Fue muerto de la espada, Herodes lo mató. Entonces, ¿por qué lo mató? Pues obviamente por predicar la palabra de Dios. Entonces, tanto la Biblia como los proclamadores de esa palabra han sufrido a través de los tiempos. Y no solamente pues ellos, sino que nuevamente pues, la Biblia ha sufrido muchos ataques. También tenemos aquí a un emperador romano. Dice aquí Diocleciano, un emperador romano, mandó que las Biblias fueran quemadas ahí en su imperio, aproximadamente por el 303 después de Cristo, 300 años después del final del primer siglo. Se levanta este emperador Diocleciano y pide demanda que se quemen todas las Biblias. Luego vemos aquí pues, una foto digital de Diocleciano, ¿verdad? En aquellos tiempos, así que pues no era color, ¿verdad? Nota lo que pasó con esta. Dice: unas décadas más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino,
halló 50 Biblias en solamente 25 horas. Este otro, ¿verdad?, que se levanta, Constantino, otro emperador de Roma, se levanta y bueno, ahora él manda a pedir, ¿verdad?, pues Biblias y una vez más, en 25 horas, prácticamente un día y una hora, 50 Biblias son traídas a Constantino. ¿Cree usted que Diocleciano pensó que ya me deshice de todas las Biblias que estaban aquí en mi imperio? Ahora acuérdense que estamos hablando de rollos, ¿okay? No libros como los que tenemos hoy en día. Entonces mandó a quemar todos esos rollos donde estaba el texto bíblico. Bueno, habían más copias que estaban disponibles. Ahora, ¿por qué cree usted que esas copias perseveraron, siguieron adelante, fueron conservadas? Bueno, porque Dios, una vez más, es un Dios poderoso y el plan de Dios es que todo mundo conozca su voluntad. Por eso, cuando hablamos en la primera lección del cristiano y la Biblia, ¿se acuerda que hablamos de la Septuaginta? ¿Alguien se acuerda de la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? ¿Se acuerdan? Ok, 72 judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Ahora, ¿por qué? Según la historia, la tradición, varios familiares le pidieron al rey en ese tiempo a que por favor buscara a esta gente para que se reunieran y pudieran traducir la Septuaginta, para que la nueva generación que no hablaba hebreo, que hablaba griego. Recuerden que Alejandro el Grande se encargó de que todo su imperio y todos los lugares en el Mediterráneo hablaran griego. Entonces la nueva generación iba perdiendo ese idioma hebreo, entonces hablaba más griego que hebreo. Entonces la Biblia tenía que ser disponible para ellos en el Antiguo Testamento en el idioma griego, y así fue como conocieron acerca de la palabra de Dios. Y a través de los años Dios siempre se ha preocupado porque su palabra sea traducida en muchos idiomas para que pueda mucha gente entender su mensaje, entender su palabra, porque Dios quiere darse a conocer. Si usted va a México y va a la Huasteca, va a encontrar una Biblia otomí. Probablemente no sepa usted leer otomí, pero hay una Biblia otomí. He querido conseguir una copia, ¿verdad? Así que si alguien en YouTube ve este video, ¿verdad?, pues si quiere enviarle una copia al hermano Willy de una Biblia en otomí. Me gusta coleccionar Biblias en diferentes idiomas. Tengo una en africano, obviamente pues en griego, ¿verdad? En italiano también tengo una, y ahora no más falta que sigan leyendo más, ¿verdad? Pero es interesante y sorprendente cómo Dios se ha preocupado a través de los tiempos porque todo el mundo conozca acerca de su palabra. Y su palabra, hermanos, es predicada en todas partes. Acuérdense las palabras del apóstol Pablo en Romanos 15:19. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y luego en Colosenses capítulo 1 y versículo 23 dice la Escritura: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Note, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el Evangelio se predica en todas partes, bajo el cielo, bajo el sol. Entonces, nuevamente porque Dios se ha preocupado de que la Biblia siga adelante. Así que, aún en este momento, hermanos, con toda la tecnología que hay, si alguien quisiera destruir la Biblia sería totalmente difícil, porque está digital, está en audio, está en fin, y como usted quiera la Biblia, usted la puede tener. En cierta ocasión veía un chip pequeño donde estaba toda la Biblia ahí, una mini Biblia. Así que según la tecnología va avanzando, pues vamos a tener más copias todavía. Así que hay personas que tienen hasta 5 copias en su biblioteca personal, en su casa, de la palabra de Dios. Así que Dios siempre se ha preocupado más porque siga adelante. El escéptico Voltaire, no sé si se acuerdan de él, dijo que la Biblia y la cristiandad desaparecerían en los próximos 50 años. Él murió y la Biblia sobrevive.
Después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la impresora o la imprenta y la casa de Voltaire para imprimir Biblias, hermanos. Así que Dios, hermanos, en su providencia se encarga de que estas cosas sigan adelante. Ahora, este hombre dice que la Biblia y la cristiandad iban a desaparecer en los próximos, ¿cuál dice aquí? Los próximos 50 años. ¿Cuántos años han pasado desde que este hombre murió? Y una vez más, la Biblia sigue adelante. Así que la gente puede decir lo que quiera acerca de la Biblia, pero una vez más va a seguir adelante. Así que esa es una otra prueba más de lo que es la inspiración de las Escrituras, la preservación de la Biblia. El crítico Bernard Graham dijo: las campanadas de la muerte han sonado 100 veces para la Biblia, pero se resiste a morir. Hermanos, la Biblia no va a morir. Una vez más, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho en la Biblia se va a cumplir. Podemos confiar en esa información. Así que las campanas pueden sonar muchas veces para que la Biblia muera, pero la Biblia no va a morir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, ese término, esa frase, la palabra de Dios, hermanos, muchas veces lo usamos como muy, ¿cómo se dice? Lo usamos sin un significado profundo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos estamos hablando de la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, el que ha sostenido la tierra desde el principio hasta este momento, el que ha proveído para todo este universo, para que pueda existir. Hermanos, es la palabra de Dios, una palabra poderosa. Dice Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. Así que nuevamente la palabra de Dios va a permanecer para siempre, nunca va a morir. También tenemos Charles F. Kraft. Dice este hombre claramente: entonces el libro del Génesis es una notable combinación de folclore antiguo, tradición, costumbre y mito. ¿No te puse ahí en verde? Mito. Hermanos, ¿es el libro de Génesis un mito? ¿Una fábula? No. ¿Por qué tiene que decir que es un mito Génesis? Porque Génesis nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Génesis nos dice que el hombre, el ser humano, viene de Dios, que Dios creó al ser humano, no la evolución. Acuérdense el poema, les dije la vez pasada que se lo memorizaran: de una célula marítima dicen que salí, luego en una rana de repente me convertí, luego fui un chango de una rama colgado, pero ahora soy un doctor con un doctorado, o un profesor con un doctorado, ¿verdad? Ese es el proceso de la evolución, ¿verdad?, que quieren muchos que creamos. Y en algunas escuelas tienen ese cartel, ¿verdad? El letrero donde está un chango, y luego ese chango se va levantando, y de repente aparece el hermano Willy, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, como un ser humano. No funciona así. Entonces, gente como esta tiene que atacar el libro de Génesis, porque Génesis nos dice de dónde venimos. Génesis 2:7 dice que Dios sopló en el hombre aliento, en su nariz, aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre. Luego después, versículos más adelante, vemos cómo Dios ve al hombre que está solo, ¿verdad? Y bueno, pues está batallando ahí para planchar su ropa, ¿verdad? Está batallando para cocinar, está batallando para todas esas cosas, y luego Dios pues crea a la mujer, ¿verdad?, para que le sea una ayuda idónea, ¿verdad? Y pues dicen algunos comentaristas que antes de que Dios creara a la mujer, el mundo experimentaba mucha paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dicen algunos comentaristas, ¿verdad? No creamos en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante. No sé por qué el hermano Calidad me saca el tema. Estos son algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido a través de los tiempos. La semana pasada, antepasada, observamos otros ataques
que se están viendo en estos momentos, como el gobierno está atacando la palabra de Dios. Ya es bien difícil que se encuentren los 10 mandamientos en una placa, ¿verdad?, en un salón de clases. Es difícil que una maestra pueda llevar su Biblia y leerle escrituras antes de comenzar su clase, o que la Biblia sea parte del currículo de las clases o del programa de enseñanza en las escuelas. Ahora, si un estudiante hace una oración en público antes de jugar fútbol, luego le caen las demandas, lo quieren demandar, porque mucha gente se va a ofender. Entonces, hermanos, están atacando a Dios bastante, y también a su palabra y a su pueblo también. Entonces, dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Note, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos, es mi convicción que Dios ha bendecido bastante a Estados Unidos porque fue fundada bajo principios bíblicos. ¿Okay? Los presidentes de aquellos tiempos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, a todos estos presidentes de aquellos tiempos, hermanos, sus oratorias eran llenas de escrituras de la Biblia cuando ellos hablaban. Entonces, y vemos ahora que la Biblia una vez más está siendo atacada. El mismo presidente ha dicho que Estados Unidos no es una nación cristiana. Tengo entendido que en aquellos tiempos, en la antigüedad, en el principio de la nación de Estados Unidos no tenía mucho convivio o comunión con países como Rusia, porque eran, Francia, porque eran naciones ateas, no creían en Dios. Entonces, una vez más, pero ahora ese ya no es el caso, ¿verdad? Ahora aquí en Estados Unidos todas las religiones son aceptadas, y bueno, pues todo eso va en contra de los principios bíblicos sobre los cuales esta nación fue fundada. Entonces la Biblia, Dios, el pueblo de Dios están siendo atacados, están poniendo restricciones a los predicadores, ya no pueden predicar todo el consejo de Dios desde un púlpito. En fin, hermanos, la Biblia está siendo atacada. Ahora, Estados Unidos me recuerda como a Roma, hermanos. Al principio, ¿atacaba Roma el cristianismo al principio? La respuesta es no. Porque si Roma hubiera atacado al cristianismo desde el principio, Jesús no hubiera podido moverse libremente a través de Palestina predicando. Pablo no hubiera podido moverse libremente por todas partes predicando, Pedro y los demás. Entonces, al principio Roma no atacaba al cristianismo, pero después vinieron otros emperadores y ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a perseguir a los cristianos. El libro de Apocalipsis habla en cuanto a ello, la persecución de emperadores para con los cristianos. Entonces, Domiciano, Tito, ¿verdad?, y otros más que atacaron, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Entonces, me pongo a pensar en cuanto a Estados Unidos, ¿verdad? Al principio, Estados Unidos no atacaba a los cristianos. Es más, mantenía en alto la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Poco a poco se está apartando, así como Roma también se apartó poco a poco. ¿Y qué es lo que va a pasar un día? Bueno, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿verdad? Pero hermanos, si sigue ese curso, las cosas van a terminar mal. Y pienso yo, y es mi opinión, ¿verdad? No es doctrina o algo que está sembrado en el cemento, ¿verdad? Pero puede que sea el caso, hermanos, que de aquí a 100 años, aquí a 200 años, Estados Unidos pueda estar persiguiendo a los cristianos. Ahora en Rusia, hermanos, ya se permite que se enseñe la Biblia en el salón de clases. En Alemania, por ejemplo, uno de mis profesores en la Universidad de Heritage en Alabama, el presidente de Alemania, lo invitó personalmente a este profesor para que fuera a hacer unos estudios, unas investigaciones allá a Alemania junto con otros profesores. Entonces, estas otras naciones, ahora Estados Unidos necesita aprender de estas naciones que están permitiendo que la Biblia se enseñe en los salones de clases. Y si usted se fija, la palabra de Dios que ha sido atacada a través de los años, a través de los tiempos, antes, si se compara el nivel de crimen que se llevaba a cabo antes, cuando todavía había respeto y reverencia por la palabra de Dios y los principios bíblicos, y lo que está pasando hoy en día, hermanos, ese nivel se ha ido hasta el cielo, en lo alto, ¿verdad? El nivel de crimen y violencia, cosas que están pasando hoy en día
Hermanos, ¿cuáles son los problemas, hermano Alfredo, en el salón de clases en una escuela pública en los tiempos suyos? ¿Cuáles eran los problemas más grandes que había? ¿Okay? Yo me acuerdo, hermanos, y estamos hablando de muchos años para adelante, del hermano. Yo me acuerdo que agarraba un papel y lo hacía todo así y se lo tiraba a una niña. Y ese era un problema muy grande. Lo agarraban, lo llevaban a la dirección, pongan las manos y ahí van el reglazo de las manos. O agarraba un chicle y se lo ponía en el pelo a la chamaquita, ¿verdad? Ese era un problema muy grande. Yo tenía un problema que me llevaba las jeringas a la escuela, les echaba agua, y ahí estaba echándole agua a todos los chamaquitos, ¿verdad? Y que me agarra el maestro y me trae y me dice, ven para acá. Y fue y llenó la jeringa, y luego me puse enfrente del salón de clases y le dijo a todos los chamaquitos a los que mojé, dijo, ahora ustedes van a mojar a Willy. No, pues comienzan todos los chamaquitos a tirarme agua enfrente ahí porque lo autorizó el maestro. Esos eran los problemas de aquellos tiempos. ¿Qué está pasando hoy en día? Granadas, AK-47, rifles que antes nomás los terroristas y los guerrilleros utilizaban, y ahora los chamacos pueden llevar esas cosas a las escuelas, marihuana, drogas, sexo antes del matrimonio, jovencitas de 12, 13 años embarazadas, todos los problemas que están pasando hoy en día. ¿Por qué están pasando? Y la respuesta, hermanos, es simple, porque esta nación se está apartando de estos principios bíblicos que antes enfatizaban bastante, y todas estas cosas que están pasando hoy en día no estaban antes. Pero una vez más, simplemente la gente que a veces está, ¿verdad?, pues, en el gobierno no quiere ver estas cosas, sino más se enfoca en lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Ahora, otra vez, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, ¿qué va a pasar con esa nación? Si ya si Dios ya no es el Señor de ellos. ¿Qué cree usted que va a pasar? Una vez más, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si esa nación ya no está siguiendo a Dios y ya no tiene a Dios como su Señor, ya no va a ser bienaventurada. Ya no va a ser bienaventurada. Entonces, necesitamos recordar estas cosas y tenerlas en mente. Que Dios nos ayude, hermanos, y que ayude al siguiente presidente que va a venir. Yo no sé quién va a ser, Dios sabe. Yo no sé quién es el que va a ganar para las siguientes elecciones. Yo creo que yo pido a Dios, eso es lo que dice 1 Timoteo 2, 1 al 4, que oremos por el presidente para que Dios le dé la sabiduría al que va a venir, para que pueda hacer la voluntad de Dios, hermanos, y pueda elevar esos principios bíblicos sobre los cuales esta nación fue fundada. Consideramos algunos pasajes que hablan de la indestructibilidad de la Biblia. Mateo 24:35, ya lo mencionamos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que tenemos aquí, ¿verdad?, pues este pasaje, y pues póngale su acento aquí, ¿verdad?, porque ya se nos pasó eso. Siguiente, 1 Pedro 1:24-25, también lo mencionábamos dice la escritura aquí, vamos a ver, la palabra del Señor permanece para siempre, y hemos visto eso a través de los años. Me cuesta, hermanos, entender la mente de las personas que no quieren la Biblia, ¿okay? Que no la quieren, la odian, la atacan, y no han visto que la Biblia a través de los años cómo ha sobrevivido, cómo ha persistido hacia adelante la Biblia. Y esa es una prueba fuerte de la inspiración de las Sagradas Escrituras. El simple hecho, hermanos, de saber cómo la Biblia ha perdurado por los años me ayuda a mí a entender, hermanos, y fortalece mi fe de que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro más vendido en todo el mundo, hermanos? ¿Okay? No es un autor no inspirado, es la Biblia, hermanos. Es el libro número 1 en ventas en todo el mundo, ¿verdad? Siguiente, Salmos 119:89, pasaje muy bonito. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, hermanos. Para siempre.
Así que vamos ahora habiendo considerado algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido a través de los tiempos, y también considerar algunos de los pasajes de evidencia interna en cuanto a lo que es la inspiración de las Escrituras. Vamos a analizar evidencia interna adicional en cuanto a la inspiración. Así que vamos a considerar algunos puntos relacionados en cuanto a esto. Cuando hablamos de evidencia interna, ¿a qué nos referimos? Bueno, exactamente, nos referimos a los pasajes que están en la Biblia, a los pasajes que están aquí en los 31.102 versículos, 1.189 capítulos de los 66 libros que se componen la Biblia. Acuérdense que Biblia es libros, que significa libros. Entonces tenemos varios libros aquí, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Entonces, observemos alguna evidencia. Tenemos aquí varios pasajes. Todos estos pasajes están aquí, hermanos. Cada cristiano debería estar familiarizado con esos pasajes. Por lo menos saber de qué hablan. ¿Okay? Si no se lo va a memorizar palabra por palabra, bueno, por lo menos, una vez más, acuérdese de 2 de Pedro 1, 20 y 21, y acuérdese de lo que habla ahí. ¿Cuál sería como el tema central o el resumen de lo que habla 2 de Pedro, capítulo 1, 20 al 21? Usted puede acordarse de la última parte. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted se aprende esa parte y se acuerda de esa parte, entonces cuando alguien le pregunte, bueno, ¿dónde habla la Biblia de la inspiración de las Escrituras? Ya usted pues puede mostrar estos pasajes. ¿Cuánto se sabe según el Timoteo 3, 16 al 17? Un pasaje clásico que nos habla acerca de la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note, toda Escritura es inspirada por Dios. Pasa graphe theopneustas. Es la frase en griego que básicamente denota literalmente, toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Theopneustas es básicamente el suspiro, el aliento de Dios. Entonces, acuérdense, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y el mar. Acuérdense, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 y 17 es un texto base para poder poner los demás textos ahí sobre la inspiración de las Escrituras. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Ya vimos toda Escritura es inspirada por Dios. Acuérdense, inspirada por Dios. Pasa graphe theopneustas. Inspiradas por Dios es una sola palabra en el texto griego. Ahora obviamente una sola palabra, pero compuesta. Dos palabras en una, para denotar esto, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente pasaje. Dice aquí 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 7, digo yo, no el Señor. 1 Corintios 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Qué es lo que hacen los críticos de la Biblia? Bueno, vienen aquí y luego dicen, ahí está. Pablo está dando su propia opinión. Pablo está diciendo su propio pensamiento aquí, no por inspiración divina. Hermanos, eso es mentira, ¿ok? Pablo siempre habló, cuando habló de la palabra de Dios, siempre habló movido por el Espíritu Santo. Pablo tenía el Espíritu Santo en él. Entonces, ahora, este pasaje de 1 Corintios 14, 37, hermanos, refuta esa mentalidad. Cuando alguien venga y le diga a ustedes, bueno, 1 Corintios 7, 12, dice Pablo, digo yo, no el Señor. Cuando alguien les habla con eso, acuérdense de este pasaje, 1 Corintios 14, 37. Es más, apunte en su Biblia, en 1 Corintios 7, 12, escriba ahí 1 Corintios 14, 37. ¿Por qué? Porque cuando usted y esa otra persona mal informada le salga a usted con esa mentalidad errónea, equivocada y falsa,
de que Pablo está dando su propio pensamiento ahí, su opinión, y no es inspirado esa opinión, o es lo que está Pablo diciendo ahí. Entonces acuérdese usted, va a ver usted 1 Corintios 14:37 ahí en su Biblia, y usted va a poder ir allá a leerlo, y va a decir aquí: lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Lo que escribió Pablo aquí, en esta carta, ¿fueron mandamientos del Señor, sí o no? La respuesta es sí, hermanos. Así que no permita que ningún liberal mal informado venga y trate de convencerlo de una doctrina incorrecta. Ok, siguiente pasaje. Dice: lo cual también hablamos, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no por palabras enseñadas por sabiduría humana, note, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sino con las que enseña el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Cristo le dijo a sus apóstoles en Juan 14, Juan 15, Juan 16, en esos 3 capítulos, Jesús le prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo iba a venir y les iba a recordar a ellos lo que Jesús les enseñó. Así que cuando los apóstoles hablaban la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les recordaba a ellos lo que tenían que decir. Acuérdense que en Marcos 13 vemos ahí en ese capítulo cómo el Señor le dice: cuando sean llevados delante de los reyes, no se preocupen de lo que van a decir, porque en ese momento se les va a dar a ustedes lo que tienen que decir, porque no van a ser ustedes lo que hablen, sino el que va a hablar es el Espíritu Santo. Marcos 13 y versículo 11 habla acerca de esto. Entonces, las palabras que el Espíritu enseña, el Espíritu Santo utilizó palabras, hermanos. Palabras tienen significado, ¿ok? Usó palabras por medio de los apóstoles siendo movidos, segunda de Pedro 1, 20 al 21, para poder, una vez más, dar a conocer la palabra de Cristo. La pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles? Dice la doctrina de Cristo, segunda de Juan 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo. Y luego tenemos la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Tiene que haber una diferencia, porque una dice de Cristo y otra dice de los apóstoles. Y la respuesta, hermanos, es: no hay diferencia, es la misma doctrina. ¿Okay? Los apóstoles enseñaron lo que Jesús les dijo que enseñaran. Un ejemplo de esto es Lucas 24. Lucas 24, 48 en adelante, Jesús le dice a los apóstoles que prediquen el arrepentimiento para perdón de los pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Acuérdense que cuando Jesús se le aparece a los apóstoles en Hechos 1:8, le dice a ellos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bueno, en Hechos 2:37, cuando estos judíos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué les dijo Pedro? Exactamente lo que Jesús les dijo: prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que reciban ese perdón de pecados. Así que vemos que la doctrina de Cristo y de los apóstoles es la misma. El Espíritu Santo movió a los apóstoles a escribir la palabra. Siguiente pasaje, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. 1 de Tesalonicenses, a veces cuando digo Tesalonicenses, cuando digo rápido, me como algunas palabras, como otros que dicen por oso. No se crean. Ok, dice el texto: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, ¿recibiste qué cosa? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, los apóstoles, nosotros, pronombre ahí, dice: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios,
la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, no recibieron palabra de hombres, hermanos. ¿Se acuerda el apóstol Pablo lo que dijo en Gálatas, capítulo 1, versículos 12? Gálatas 1, 11 y 12. Pablo está defendiendo su apostolado ahí. Y Pablo, ahorita es más, ahorita están estudiando Gálatas en la escuela de predicación. Entonces, en Gálatas capítulo 1, 10, Pablo dice, pues, si agrado a los hombres, pues no soy siervo de Dios. Busco el favor de los hombres, no de Dios. Si busco de los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Luego el 11 y el 12, Pablo defiende su apostolado, defiende la manera de cómo él recibió el mensaje. Dice, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, ni siquiera de los apóstoles. Dice, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Cristo mismo le dio el mensaje al apóstol Pablo. No lo recibió de Pedro, no lo recibió de nadie más que directamente de Jesucristo. Así que vemos una vez más, la recibieron como la palabra de Dios. La palabra que Pablo le predicó a los residentes de Tesalónica, hermanos, fue la palabra de Dios, no sus pensamientos, no fueron sus opiniones, no predicaron política, no predicaron los deportes romanos o de los griegos, no predicaron lo que estaba más popular y común en ese tiempo, predicaron la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que hoy en día debemos de estudiar y aprender cada uno de nosotros. Otra cosa más que se debe de aprender. Siguiente. Santifícalos en tu verdad. Note, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, santifícalos en tu verdad, la verdad de Dios, tu palabra es verdad. Ahora, lo que Cristo habló fue la palabra de Dios o fue su propia doctrina. Hermanos, si vemos en Juan capítulo 12, note lo que dice el texto. Juan capítulo 12. Dice 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Note, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Necesitamos analizar el griego para entender ese versículo, hermano Alfredo. ¿La que no? Está claro, ¿verdad? Como el agua. Entonces, y es más, alguien puede preguntar, sí, pero ¿qué dice en el griego? Bueno, en el griego dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Dice lo mismo. No le cambia para nada. Entonces, ahora no te santificas en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14:6? ¿Qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que todo lo que Cristo habló fue verdad, hermanos. ¿Cuántas veces no quisieron encontrar a Jesús en una mentira, en una falta? Lean Mateo 22 y 23, hermanos. Ahí están los mejores debates que Jesús tuvo cuando Él llevaba a cabo su ministerio. Y en esos capítulos, hermanos, que le acabo de mencionar, está la cuestión del tributo. ¿Se acuerdan cuando le preguntan, pues, si podemos de darle tributo a César? Está la pregunta de la resurrección. Bueno, está el debate de la cuestión del tributo, el debate sobre la pregunta sobre la resurrección, está el debate del gran mandamiento, en fin, está en todos estos debates que Jesús llevó a cabo, hermanos. Me gusta cómo termina el capítulo 22. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dice Marcos 1:22, y se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y gracias a Dios que ahorita tenemos la palabra de Cristo. Algunas veces he escuchado hermanos que dicen, cómo me hubiera gustado haber estado en los tiempos de Jesús.
y escucharlo a Él para poder aprender de Él. Hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras la palabra que Cristo habló a sus apóstoles. Todo lo que Cristo le dijo a sus apóstoles, que Dios quiere que nosotros sepamos, aquí está, y aquí es cuando nosotros lo conocemos, ¿verdad? Así que, una vez más, otro pasaje más en cuanto a este. Siguiente, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Note, eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra justicia, testimonios, estatutos, decretos, siempre hacen referencia a las Escrituras. Luego el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua. Otro pasaje ya bien literal en cuanto a esto de la inspiración de las Escrituras. Segundo de Samuel 23 y versículo 2. Así que tenemos toda esa evidencia ahí en cuanto a la evidencia interna, es decir, la evidencia que está en las páginas de la Biblia. La próxima semana vamos a ver la evidencia externa, porque nos toca la práctica de cantos. Así que la que sigue después vamos a estar considerando la lección número 6. Ya puede creerlo, que vamos con la número 6 ya. Vamos, una vez nos presta vida. La lección número 6 en cuanto al testimonio externo de la inspiración de la Biblia. Así que vamos a tener que dividir en 3 partes el tema de la inspiración de las Escrituras. Ya imagínense la existencia de Dios, pues vamos a aprender también bastante por varias semanas. Así que espero que hayamos aprendido bastante en esta ocasión. La información que hemos visto pueda fortalecer nuestra fe. Acuérdense, fundamentos de la fe. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos fundamentos de la fe? Fortalecer la fe del cristiano fiel. Que podamos tener una fe fuerte y firme y una convicción muy profunda en Dios y en su palabra. Y esa convicción firme nos va a ayudar a mantenernos en el camino del Señor y no apartarnos como lo hizo lamentablemente Demas. Si recuerdan, 2 Timoteo 4, versículo 10, desamparó a Pablo y amó a este mundo presente. Así que no queremos que eso pase con nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, nuevamente la próxima lección estaremos considerando lo demás. Dios les bendiga.